Hola niños, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Entonces vamos a continuar con este taller, el taller de estadística número 3, este que tengo acá. Bueno, habíamos pausado por el paro, ¿cierto? Yo había estado haciendo el paro, entonces no les había enviado tareas y no había estado pendiente tampoco de preparar clase. Pero ahora voy a retomar y vamos a terminar de solucionar este taller número 3, el que tenemos ahí. Yo les había solucionado una o dos preguntas, pero lo ideal es que yo se lo solucione todo, ustedes vean cómo se solucionan y ustedes van y completan lo que hace falta, lo que yo les dije. Yo les dije cómo iba a funcionar, ¿cierto? Yo les envío el taller y con esos videos pues les hago mucho de los cálculos. De pronto habrán unos detalles que ustedes deben de completarlos. Ustedes van en su cuaderno y lo hacen todo el taller con ayuda de estos videos, ¿cierto? Va a ser muy fácil. Y me lo envían y con eso ya tienen su nota. Entonces, bueno, voy a terminarles esto para terminar este taller, para que ustedes lo puedan también terminar y enviármelo. Muy bien. Entonces vamos a hacer esta pregunta aquí, esta que está en esta parte, esta que tiene el circulito verde. Listo, vamos a leerla. Dice lo siguiente: una prestigiosa editorial ha hecho un estudio para determinar el número de libros de literatura que leen al año los habitantes de un sector de la ciudad. Para ello, encuestó a 60 personas de dicho sector. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, bien, estos fueron los datos de 60 personas. Es decir, ahí tengo 60 datos. Entonces, si yo cuento todos estos datos, 1, 2, 3, 4, voy a tener 50 números. ¿Sí? Entonces, la primera persona a la cual yo le pregunté que cuántos libros leía de literatura al año de un sector determinado me dijo que 5. La segunda persona me dijo que 8. La tercera 6, la cuarta 9, la quinta 12 y la 60, bueno, etcétera, hasta llegar a la persona número 60 que me dijo que había leído 4 libros en un año de libros de literatura. Bueno, entonces la primera pregunta 65 me dice que hay que calcular la mediana, perdón, la mediana y la moda, si existe. Entonces la moda me están diciendo si existe. Entonces, bueno, aquí yo he resumido o he puesto aquí en mi tablerito que el promedio lo representó con una X y con una barra o con una línea acá arriba. Promedio o media. La media, el libro la representa con una X y esta ondita o con este moño. Y la moda como con este gorrito así. Con ese gorro en forma de montañita o de B invertida. Entonces, bueno, hay que calcular eso con esos datos. Entonces les repito, muchachos, estos datos fueron obtenidos de una encuesta que se le hizo a 60 personas. Entonces es obvio que deben de haber 60 de estos numeritos, 60 números. Si no creen, pues cuéntelos. Ustedes empiezan a contar todos los datos y les va a dar 60. O si no, de otra forma, cuentan la fila. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cuentan hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces multiplican la fila por la columna 10 por 6 y les va a dar 60 datos. Bueno, muy bien. Vamos a calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio o media? De esta forma. Es una sumatoria. Les voy a poner la fórmula y después les digo cómo trabajar con ella. La sumatoria desde igual a 1 hasta n. N es el número de datos, entonces va a ir hasta 60. O sea, vamos a sumar 60 números. De x sub i sobre o dividido el número de datos. Bueno, ¿esto qué significa? Entonces es cuando x, entonces miren, x sub i me hace referencia a cada uno de los datos. Entonces x sub 1 pues va a ser el primer dato, que va a ser 5. X sub 2 va a ser el segundo dato, que es 8. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato, x sub 60, que va a ser igual a 4. Ya, eso es todo. Entonces aquí eso es lo que tengo que hacer, colocar el 5, que es el primer dato, más, porque tengo esa letra, esa letra que coloqué aquí, que la voy a colocar, a ver, esta es esta letra griega, que significa sumatoria. En algunos libros la ponen así más bonita, pero pues es una sumatoria. Vamos a sumar 5 y después ¿cuál es el siguiente dato? El 8.
el 6 y así sucesivamente. Entonces coloco 3 punticos para indicar que ahí están todos los valores que me hacen falta, 3 puntos, y hasta llegar al último dato, que es el 4. Y todo esto lo divido entre el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? Pues 60. Y listo, miren que es muy fácil hacer una suma y luego una división. Entonces, a ver, X promedio, aquí va a ser igual, yo ya lo hice, en todo caso no es tan complicado de hacerlo. Y yo lo hice en esto que es una tabla de Excel. Después, si tengo tiempo, les enseño a utilizar la tabla de Excel. Entonces el promedio fue este número que me dio acá. 5, 8, 5,866, 5,8, y mire que aquí se repite el 6 periódico. Entonces, ¿qué significa 5,8 libros? O sea que es 5 y casi el otro, o sea el 80, casi el 80 o sí, 86% de otro. Si quieren pueden tomarlo así, una aproximación. Pueden ponerlo así, profe, vea, es que a mí me gusta más trabajar esto como una aproximación. Entonces lo aproximo a 9, o sea, casi 6 libros, ese es el promedio. Listo. Ahora sí, la media. Entonces para la media sí hay que hacer para hacer la media, esperen un momento, a ver, no me quiere poner otra hoja. Para hacer la media, listo. Para hacer la media lo que tenemos que hacer es organizarnos, organizar todos los datos de menor a mayor. Sí, entonces bueno, coloquémoslos así. Pero bueno, mire que hay datos que se repiten. Entonces hay que ponerlos, lo más fácil es colocarlos en una fila, perdón, en una columna. Entonces iniciar, por ejemplo, el 0 y contar cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 4, 4. Entonces coloco 4 ceros. Listo. Unos cuánto hay, entonces los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Entonces coloco 7 unos. Ah, perdón. Es que 3, no. Voy a colocar 7 unos. Esto es aquí un poquito arduo, porque tendrían 60 números. 2, 4, 5, 6 y 7. Bueno, el 2 hay 1, 2, creo que solamente hay 2. Ah, no, 3, 3, 2. Entonces coloco 3, 2. 1, 2, 3. Bueno, y así debo de seguir, así sucesivamente, hasta llegar, por ejemplo, el valor más alto, que sería, ver, es 20. ¿Qué 20? 20 libros. Ese número es grandísimo, ¿cierto? Leer 20 libros al año es mucho, pues para nosotros los colombianos sí. Entonces vamos a ubicar todos los datos así en esa forma. Y ahora lo que vamos a hacer es a ver, yo hice todos esos calculitos aquí. La media, la mediana, a ver, miremoslo, me piden la mediana. La mediana, para la mediana hacemos lo siguiente. Listo. Para la mediana hacemos lo siguiente. Estos datos les dije que los había acomodado en una columna, ¿sí? Pero entonces tenemos que hacer lo siguiente también. A ver, hagámoslo con rojo. Son 60 datos, entonces miren que aquí voy a poner uno que hace referencia al primer dato.
2 al segundo dato, 3 al cuarto dato, 5 al quinto dato, o bueno, a ese quinto dato, 6, ¿cierto? Lo estoy contando, estoy colocando otros numeritos para contarlos, los datos, ¿cierto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente hasta llegar al último dato, que sería el dato número 60. Bueno, muy bien. Hay que organizarlos y entonces miren, para calcular la media, entonces les había dicho que ustedes van a la mitad de los datos, que en este caso serían que el dato 30, ¿cierto? Pero entonces recuerden, bueno, aquí vamos a representar mis datos, ¿cierto? Aquí tengo mis datos, una columna de datos, y entonces yo lo que debo de hacer es ir a la mitad, más o menos acá. Bueno, no quedó tan centrado. Más o menos ahí, es la mitad, ¿cierto? Entonces, aquí comienzo en 1 y termino en el dato 60. Entonces aquí va a estar el 30, el dato 30, y aquí va a estar el dato 31. Como tengo el número de datos es 30, yo lo que debo hacer es lo siguiente. Tomar el dato número 30, entonces el dato 30, y lo sumo con el dato número 31. Y lo divido en 2, es un promedio, ¿cierto? Tengo dos datos, los sumo y los divido. Profe, ¿cómo así? No entendí. Entonces, vea, aquí ya lo tengo más ordenado, yo le hice en Excel. Ordené todos los datos. Entonces, hagamos un poquito más grande esto. Listo, mire, tengo los ceros, que están en la posición 1, el otro 0, ¿cierto? Son 4 ceros y unos son como 7, vean. 7 unos. Y después sigue el 2, ¿sí ven? El 2, hagámoslo de pronto más grande para que se pueda ver eso por ahí, ¿cierto? Y los ordené todos, los 0, los 1, los 4, los 9, los 10, hasta llegar al número 20, que sería el dato 60. Entonces cuando yo voy a la posición 30, porque se supone que todos esos datos que están organizados de 0 a 60 tienen un corte, que sería el 30, ¿cierto? Serían entre 30 y 31. Entonces voy al 30, a la posición 30, 30 y 31, aquí está. Que sería el 6, y el dato 30 sería el 6, y el dato 31 sería ¿qué? 31. Entonces tomo esos dos datos, a eso me refería cuando yo decía dato 30. Entonces miremos acá. A ver. Dato 30, miren, dato 30 y dato 31. Entonces hay que sumarlos. ¿Qué sería? Y ese pues sería como el libro lo pide, sería la mediana. Entonces copiamos, esta es la mediana. Entonces la mediana sería igual a 6 más 6, porque el dato 30 ¿cuánto dio? Pues 6, miren acá, dato 30, 6. Y el dato 31 pues es otro 6 y lo divido en 2. Obviamente pues me da 6 y ya tengo la mediana. Eso es todo. ¿Sí? Yo por acá también lo calculé. Excel trae unas funciones. Entonces, si tengo la oportunidad les enseño a manejar un poco Excel. Miren que la mediana, él ya tiene una... Ah, bueno, yo lo hice de forma manual, pero para el promedio, ahí, miren, no sé si se alcanza a ver, dice promedio, donde estoy señalando promedio. Él me calcula el promedio, ¿sí? Sin ponerme a sumar tantos valores. Esto tenemos que hacerlo primero manualmente y después cuando ya sepamos, uno utiliza esos programas porque facilita. Pero cuando estamos en 11, noveno, en décimo, lo aprendemos a hacer manualmente para que nuestro cerebro
tenga agilidad. Después, cuando ustedes trabajan en alguna parte como cajeros, como siendo una secretaria, siendo un administrador, siendo un estadista, un matemático, un científico, por tiempo y por comodidad uno tiene que hacerlo en Excel. Es más, en la universidad cuando se le hace un examen a veces se lo hacen es con papel y lápiz sin utilizar en Excel. ¿Para qué? Para ver que usted en verdad demuestre que sabe. Bueno, continuemos. Ya tenemos la media, la mediana, así que la moda. Entonces la moda, yo les dije que se representaba con X y con un gorrito. Bueno, entonces acá la tengo anotada que la moda, bueno, para la moda también utilicé lo siguiente. Entonces miren, hay unos números, ¿cierto? Hay unos números, esos datos que yo tengo allí, pero hay unos números que se repiten. Entonces eso no los vamos a tener en cuenta. Entonces mire que el 0 lo va a poner una vez en una tablita que yo voy a hacer. En Excel, o bueno, ustedes coloquen en el cuaderno una tablita. Tengo el 0, lo coloco una vez. Tengo el 1, lo coloqué solamente una vez. El 2, otra vez. O sea, solamente coloco los números de a 1 sin repetirlos hasta llegar al 20, listo. Y cuento cuántos ceros hay. Entonces, ¿cuántos ceros hay en esos datos que me dieron? Hay 4, yo les había dicho. 7 unos, hay 7. O sea, ¿cuántas veces se me repite ese dato en este conjunto? Miren aquí en el ejercicio que yo tengo todos los datos. ¿Cuántos unos tengo? Hay 7. ¿Cuántos números 2 tengo? 2. ¿Cuántos 3? 4. ¿Cuántos 7? Perdón. Así tengo 7 cuatros. El número 5 se repite 3 veces y así. El número 20, pues es el que la persona que se lee 20 libros al año solamente se repite una vez. Entonces, ¿cuál va a ser la moda? Pues el número que más frecuencia tiene o el número que más se repite. En este caso va a ser el 1 y el 7. Entonces coloquemos eso. Que la moda, pues va a ser, copiémosla así. Va a ser el 1 y el 4. ¿Por qué? Porque tenemos que se repite 7 veces ese dato, el 1, y también 7 veces el 4. Y ya, eso es todo. Muy bien, entonces ya tenemos la 65. Ahora vamos a la 66. Esperen, yo miro algo. Bueno, dejemos el 66 para otro video porque si no se nos hace este video muy largo. Ya nos vemos.